¿Y si el número que tu médico lleva años persiguiendo fuera exactamente el número equivocado para ti? No es una pregunta retórica. Es lo que un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association descubrió, cuando siguió a 15,000 adultos mayores de 75 años durante años. Y el resultado contradice décadas de medicina convencional. Las personas con presión arterial por debajo de 120/80 tenían más caídas, más hospitalizaciones por insuficiencia renal y mayor mortalidad que las personas con presión entre 130 y 140. No más alta, más baja. El grupo con la presión perfecta, según los manuales, estaba muriendo más. Si tienes más de 60 años y tomas medicación para la presión, quédate, porque lo que viene puede ser la conversación más importante que tengas con tu médico esta semana. Y antes de que te cuente por qué, necesito que hagas algo ahora mismo. Piensa en las últimas semanas. ¿Alguna vez te has levantado de la silla o de la cama y has sentido que el cuarto da vueltas unos segundos? ¿Que necesitas agarrarte de algo hasta que pase? ¿Que te sientes débil o mareado al ponerte de pie? Si la respuesta es sí, guarda esa información, porque al final de este video vas a entender exactamente qué está pasando en tu cuerpo en ese momento y por qué ese síntoma que tu médico probablemente llamó normal para la edad puede ser la señal más importante que tu cuerpo te está dando ahora mismo. Soy el Dr. Sebastián Villanueva, especialista en salud para adultos mayores, y lo que voy a compartirte hoy no es una opinión, son los datos que la ciencia tardó décadas en reunir, los mismos que muchos médicos aún no han incorporado a su práctica. Un aviso necesario antes de continuar. Nunca cambies ni suspendas ningún medicamento por tu cuenta. Este video es educativo e informativo. Si tienes dudas sobre tu tratamiento, la conversación correcta que viene después de este video es con tu médico, no en lugar de él. Dicho esto, empecemos por Elena. Elena tenía 78 años cuando la conocí. Llevaba 10 años con hipertensión. Su médico, que la había atendido durante 20 años y en quien ella confiaba completamente, le había recetado medicación desde el diagnóstico. Al inicio, con una sola pastilla, su presión bajó de 152/88 a 138/82. El médico estaba satisfecho, pero dijo que aún faltaba. La meta era 120/80. Aumentó la dosis. 2 meses después, 128/76. Mejor, pero todavía no era el número. Añadió un segundo medicamento. Después de otros 2 meses tomando 2 pastillas religiosamente, la presión de Elena llegó a 122/78, cerca de la meta. Su médico estaba emocionado. «Perfecto», le dijo. «Esto es exactamente donde queremos que estés. Sigue así». Elena se sentía bien al principio, quizás un poco más cansada de lo habitual, pero tenía 78 años y el cansancio le parecía normal. Entonces empezó a notar algo extraño. Cada vez que se levantaba de la silla, el cuarto giraba unos segundos. Tenía que agarrarse a algo hasta que pasara. Le comentó a su médico. «Es normal», le dijo. «Los vasos sanguíneos ya no son tan elásticos como antes. Tarda un momento en ajustarse la presión al ponerse de pie. Levántate despacio». Elena hizo exactamente eso. Se levantaba muy despacio, con cuidado, midiendo cada movimiento. Pero el mareo seguía. Su hija lo notó. «Mamá, te mueves como si tuvieras miedo. ¿Qué te pasa?» Elena le explicó el mareo. La hija sugirió llamar al médico otra vez. La enfermera devolvió la llamada. «El doctor dice que mientras la presión esté bien, el mareo probablemente es de la edad. Tome más agua». 3 meses después de alcanzar 122/78, una mañana Elena se despertó y necesitó ir al baño. Se incorporó en la cama, giró las piernas hacia el lado, se puso de pie. El cuarto giró con violencia. Sintió que las rodillas le fallaban. Intentó agarrar la mesita de noche, pero no llegó. Cayó con fuerza. Se golpeó la cadera. Se incorporó en la cama, giró las piernas hacia el lado, se puso de pie. El cuarto giró con violencia. Sintió que las rodillas le fallaban. Intentó agarrar la mesita de noche, pero no llegó. Cayó con fuerza. Se golpeó la cadera derecha contra el borde de la mesita al caer. Quedó en el suelo.
No podía moverse. El dolor en la cadera era insoportable. Su esposo escuchó el golpe. Corrió. Encontró a Elena en el suelo, llorando, incapaz de mover la pierna derecha. Llamó a emergencias. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos midieron la presión de Elena en 3 posiciones. Tumbada, 118/74. Sentada, 94/62. De pie, 82/54. Hipotensión ortostática severa. Su presión se desplomaba cada vez que cambiaba de posición. Los medicamentos habían bajado su presión tanto que su cuerpo no podía mantener una presión adecuada al ponerse de pie. El cerebro no recibía suficiente sangre en posición vertical, por eso los mareos, por eso la caída. En el hospital, las radiografías mostraron fractura de cadera. Necesitaba cirugía de reemplazo. Pero Elena tenía 78 años. La cirugía a esa edad tiene riesgos serios: infección, coágulos, neumonía, complicaciones de la anestesia. No había alternativa. Sin la operación, nunca volvería a caminar. La cirugía salió bien, pero la recuperación fue dura. Elena pasó una semana hospitalizada, luego 3 semanas en rehabilitación aprendiendo a caminar de nuevo. Fisioterapia 2 veces al día, agotador y doloroso. Antes de la caída había sido independiente, vivía sola, hacía todo por sí misma. Ahora necesitaba ayuda para vestirse, bañarse, caminar. Sentía que había envejecido 20 años en una noche. Cuando finalmente volvió a casa, ya no era la misma. Tenía miedo de caminar sin andador, miedo de moverse rápido, miedo de quedarse sola. Su hija tuvo que mudarse con ella. El mundo de Elena se había encogido. Antes iba al mercado, a la iglesia, visitaba amigos. Ahora apenas salía. Demasiado asustada, demasiado débil. Y entonces llegó la parte más trágica. 6 meses después de la caída, Elena desarrolló neumonía. Había pasado tanto tiempo sentada e inmóvil, con miedo de moverse, que se había acumulado líquido en los pulmones. La neumonía en una mujer de 79 años con movilidad reducida es peligrosa, muy peligrosa. La hospitalizaron, antibióticos intravenosos, oxígeno. Pero los pulmones no pudieron limpiar la infección. Su cuerpo estaba demasiado débil, demasiado desacondicionado después de 6 meses de movimiento limitado. Elena murió 3 días después de ser ingresada. Su hija estaba devastada, furiosa. Me dijo: «Mamá estaba bien antes de que le bajaran tanto la presión. Era activa, independiente, feliz». Luego la llevaron a 120/80 y empezó a caerse. Esa caída desencadenó todo lo que siguió. La muerte de Elena fue prevenible. Si su médico hubiera sabido que 120/80 era demasiado bajo para una mujer de 78 años, si hubiera apuntado a un número más alto, Elena probablemente estaría viva. Seguiría siendo independiente, activa, pero no lo sabía. Estaba siguiendo guías que fueron diseñadas principalmente para personas de 40 y 50 años. Guías que no contemplan la fisiología específica del cuerpo después de los 70. Antes de explicarte cuál es el número correcto, necesitas entender por qué el cuerpo mayor de 60 funciona de manera diferente. Porque si entiendes el mecanismo, todo lo demás va a tener sentido completo. Imagina que tus arterias son como mangueras de agua. En una persona joven, esas mangueras son flexibles, elásticas. Cuando el corazón bombea, se expanden y absorben la onda de presión. Se adaptan. Cuando te levantas, se ajustan rápidamente para mantener el flujo de sangre hacia arriba, hacia el cerebro. Con la edad, esas mangueras se vuelven más rígidas. La arteriosclerosis, el endurecimiento de las arterias, es un proceso natural del envejecimiento. Las arterias rígidas no pueden expandirse ni contraerse con la misma eficiencia. No absorben bien la onda de presión. Y cuando te pones de pie, no se ajustan con rapidez. Esto tiene una consecuencia que muy pocos médicos explican. En un adulto mayor con arterias rígidas, necesitas una presión ligeramente más alta para garantizar un flujo adecuado de sangre al cerebro, especialmente al cambiar de posición.
Con 120/80, las arterias rígidas simplemente no tienen suficiente presión para empujar la sangre hacia arriba contra la gravedad en el momento exacto que necesitan hacerlo. El mareo de Elena al levantarse no era de la edad. Era el cerebro de Elena avisando que no estaba recibiendo suficiente sangre. Hay también algo que los médicos llaman vasoreceptores, sensores en los vasos sanguíneos que detectan cambios de presión y le envían señales al cerebro para ajustar el ritmo cardíaco y el tono de los vasos. En personas jóvenes, estos sensores responden en milisegundos. Te levantas, detectan la caída de presión y en menos de un segundo el corazón late más rápido y los vasos se contraen para compensar. Con la edad, estos sensores se vuelven más lentos. Cuando una persona mayor se pone de pie, los sensores tardan más en reaccionar. Si la presión ya está baja, como en el caso de Elena con 122/78, y los sensores responden lento, la presión cae de forma significativa antes de que el cuerpo pueda compensar. Eso es la hipotensión ortostática, y eso causa caídas. Hay además una diferencia fundamental en el cálculo de riesgo entre un adulto de 50 años y uno de 80. Para una persona de 50 años, el objetivo principal de controlar la presión es prevenir daño acumulado a lo largo de décadas, enfermedades cardíacas, renales, derrames cerebrales. El beneficio está en el largo plazo y tiene todo el sentido ser agresivo. Pero para una persona de 80 años, el riesgo inmediato de una caída por presión demasiado baja puede ser más peligroso que el riesgo a largo plazo de una presión moderadamente elevada. Una caída puede matar a un adulto mayor en 6 meses, como le ocurrió a Elena. Una presión de 140/85 puede no causar problemas graves durante años, si es que los causa. El cálculo cambia completamente, y la mayoría de los médicos no ha actualizado ese cálculo para sus pacientes mayores de 75. Ahora te voy a hablar de algo que me preocupa especialmente como médico de adultos mayores, algo que está pasando en silencio en muchas familias y que casi nadie conecta con la presión arterial. ¿Has notado que algún familiar mayor de 70 años que tiene la presión perfectamente controlada está perdiendo memoria? ¿Que tiene más dificultad para concentrarse? ¿Que se confunde más de lo habitual? Hay estudios de neuroimagen que muestran que los adultos mayores con presión arterial muy baja tienen reducción del flujo sanguíneo en ciertas regiones del cerebro. Con el tiempo, esa reducción puede contribuir al deterioro cognitivo, a problemas de memoria, a dificultad con el pensamiento complejo. Algunos investigadores están planteando que bajar la presión de forma demasiado agresiva en adultos mayores podría estar contribuyendo al aumento de casos de demencia. No todos los investigadores están de acuerdo con esto, y la ciencia sigue avanzando. Pero la posibilidad es suficientemente preocupante como para tomarla en serio. El cerebro necesita suficiente presión para recibir sangre, oxígeno y nutrientes. Cuando esa presión baja demasiado, el cerebro empieza a trabajar con menos de lo que necesita, no de forma catastrófica de inmediato, sino de manera lenta y silenciosa. Confusión, fatiga mental, dificultad para recordar, síntomas que la persona y su familia atribuyen a la edad, cuando en realidad podrían estar relacionados con una presión demasiado baja. Y también los riñones. Los riñones necesitan presión arterial adecuada para filtrar la sangre. Si la presión baja demasiado, la función renal puede deteriorarse. Estudios han mostrado que adultos mayores con control agresivo de la presión a veces desarrollan daño renal agudo porque sus riñones no pueden funcionar bien con esa presión reducida. El equilibrio que buscamos no es el número más bajo posible, es el número que mantiene el corazón protegido sin privar al cerebro, los riñones y los demás órganos vitales del flujo que necesitan. Y ese equilibrio está más alto en los adultos mayores que en los jóvenes. Ahora te preguntarás, ¿pero la evidencia científica no dice que hay que bajar la presión? Sí, y lo hace con buena razón, pero hay que leer esa evidencia con cuidado. Las guías tradicionales que recomiendan 120/80 para todos se basaron principalmente en estudios realizados en adultos de 40 a 60 años. Esos estudios mostraron que la presión más baja reduce el riesgo de infarto y derrame,
Y eso es cierto para ese grupo de edad. El problema es que muy pocos estudios grandes miraron específicamente a personas de más de 75 y 80 años, y cuando lo hicieron, encontraron algo inesperado. El estudio Sprint de 2015, que llevó a muchos médicos a volverse más agresivos en el control de la presión, comparó un objetivo de menos de 120 sistólica con uno de menos de 140. El grupo con presión más baja tuvo menos eventos cardiovasculares, lo que parecía confirmar que más bajo es mejor. Pero hay algo que muy pocas personas saben sobre ese estudio. Excluyó a personas con diabetes, a personas con historial de derrame cerebral y a personas frágiles. Es decir, excluyó exactamente a los pacientes más comunes en la consulta de adultos mayores. Los resultados del Sprint no se aplican automáticamente al adulto promedio de 80 años. Luego vino el estudio que mencioné al principio. 15,000 adultos mayores de 75 años, personas reales, con diabetes, con historia de derrame, con fragilidad. Compararon los resultados según el nivel promedio de presión arterial y encontraron la curva en U. Las personas con presión sistólica entre 130 y 140 tenían la mortalidad más baja que las de presión inferior a 120 y más baja que las de presión superior a 150. El grupo con presión por debajo de 120 tenía mayor riesgo de caídas, síncopes, daño renal agudo y muerte. El grupo con presión por encima de 150 tenía mayor riesgo de derrame e infarto. Pero la zona de menor mortalidad, la zona donde más personas sobrevivían con mejor calidad de vida, era 130 a 140 sistólica. Ese es el punto de equilibrio. Esa es la curva en U que la medicina tardó décadas en ver porque durante demasiado tiempo no miraba a las personas mayores de 75 como un grupo separado con su propia fisiología. Ahora bien, ese punto de equilibrio no es idéntico para todos. Depende de tu edad, de tus otras condiciones médicas, de si eres frágil o activo, de cómo responde tu cuerpo a los medicamentos. Déjame mostrarte cómo varía con 3 personas distintas. Eduardo tiene 72 años. Su médico detectó presión de 146/88 y empezó medicación con el objetivo de llegar a 120/80. Después de 2 meses con medicación, la presión de Eduardo llegó a 124/78, cerca de la meta, pero Eduardo se sentía terrible, agotado, mareado, sin capacidad de concentrarse. Su calidad de vida había caído de forma dramática. Revisé su caso. Eduardo era, por lo demás, sano, activo, sin diabetes, sin enfermedad cardíaca, con función renal normal. Para alguien como Eduardo, 146/88 probablemente no era peligroso. Y los medicamentos estaban causando efectos secundarios significativos. Redujimos la medicación y dejamos que su presión subiera a 136/82. Eduardo se sintió dramáticamente mejor, volvió la energía, desapareció el mareo, la mente volvió a estar clara. Y 136/82 es completamente seguro para un hombre sano y activo de 72 años. Pero Carmen tiene también 72 años. Carmen tiene diabetes, tuvo un infarto previo y tiene función renal reducida. Para Carmen, 146/88 era un riesgo real. Necesitábamos bajar la presión. Pero no podíamos llegar a 120/80, eso hubiera sido demasiado bajo para sus condiciones. Apuntamos a 130/80, lo logramos con ajustes cuidadosos. Carmen lo toleró bien, sin mareos, sin fatiga, y su riesgo de otro infarto o derrame quedó reducido. Misma edad, condiciones distintas. Objetivos distintos. Porque son personas distintas. Y luego está Rosario. Rosario tiene 83 años. Frágil, diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica. Cuando llegó a mi consulta, su presión era 168/92. Su médico anterior quería bajarla agresivamente. Yo no estaba de acuerdo. Para Rosario, bajar la presión de forma agresiva podría hacer más daño que bien. Ya era débil, ya era inestable, ya tenía alto riesgo de caídas. Bajar significativamente la presión podía empujar su equilibrio al límite. Dejamos la presión de Rosario en 160/90, más alta que los objetivos tradicionales.
Su médico anterior estaba incómodo con ese número, pero Rosario estaba cómoda, se sentía bien, y siguió siendo independiente. 5 años después, Rosario seguía viva, seguía independiente, seguía en su casa. Su presión se mantuvo alrededor de 160/90 todo ese tiempo. Si hubiéramos empujado a 120/80, creo que habría caído, se habría fracturado algo, habría declinado y probablemente habría muerto mucho antes. Quiero contarte también el caso de Jorge, porque muestra el otro extremo de esta historia. Jorge tenía 81 años. No tomaba ninguna medicación para la presión. Tenía 172/94. Se sentía bien, sin síntomas. Pero su hija estaba preocupada. Había leído que la presión alta es peligrosa. Lo trajo a verme con la intención de que le recetara medicamentos. Aquí es donde tuve que explicar algo que muchas familias no quieren escuchar. Sí, 172/94 es más alto de lo ideal, pero la pregunta correcta no ¿es alta la presión? La pregunta correcta es, ¿el tratamiento va a mejorar su vida o su esperanza de vida? Jorge no tenía historial de infarto ni derrame, sin diabetes, sin enfermedad renal. Era activo e independiente. Empezar medicación a los 81 años tiene sus propios riesgos, efectos secundarios, mareos, caídas. El beneficio podría ser pequeño comparado con el riesgo. Hablamos con Jorge. Decidimos intentar primero con cambios de estilo de vida, reducir el sodio, aumentar alimentos ricos en potasio, caminar un poco más, perder algunos kilos. Jorge se comprometió. 3 meses después, su presión era 158/88. Mejor. Todavía no perfecta según los manuales, pero Jorge se sentía bien. Decidimos no empezar medicación, solo continuar con el enfoque de estilo de vida, monitorear cada pocos meses. La hija de Jorge no estaba contenta. Quería pastillas, pero Jorge estaba cómodo con el plan. Tenía ahora 84 años, independiente, activo, presión alrededor de 155/86, sin complicaciones, sin medicación. Para él, ese era el camino correcto. Hay un principio en la medicina geriátrica que se llama tratar al paciente, no al número. Significa mirar más allá de los valores en papel para considerar qué es realmente mejor para esa persona específica. Una presión de 145/88 puede ser demasiado alta para un adulto de 75 años y completamente apropiada para otro. El contexto importa. Los factores individuales importan. Ahora quiero que hagas algo que puede ser la acción más importante de este video. Necesitas saber si tienes hipotensión ortostática. Porque si la tienes, es la señal más concreta de que tu presión puede estar demasiado baja, independientemente del número que el aparato muestre cuando estás sentado. Aquí está el test que debes hacer hoy mismo, antes de que termine el día. Necesitas un tensiómetro de brazo. Túmbate en la cama o en el sofá y descansa 5 minutos. Mide tu presión tumbado y anota el número. Luego, ponte de pie de inmediato y mide otra vez mientras estás de pie. Si tu sistólica baja 20 puntos o más al ponerse de pie, o si tu diastólica baja 10 puntos o más, tienes hipotensión ortostática. Por ejemplo, si tumbado tienes 130/80 y de pie bajas a 105/68, eso es una caída de 25 puntos sistólicos. Eso es hipotensión ortostática. Eso es peligroso, incluso si el médico te dice que 130/80 es perfecto. Elena tenía hipotensión ortostática severa, tumbada 118/74, de pie 82/54, una caída de 36 puntos. Por eso se mareaba, por eso cayó. Si alguien la hubiera revisado para hipotensión ortostática, habrían detectado el problema antes de la caída. Habrían podido ajustar la medicación. La tragedia era prevenible. Te cuento el caso de Andrés para que entiendas la diferencia que hace este test. Andrés tenía 74 años. Su presión era 128/76. Su médico estaba satisfecho. Perfecto, le decía en cada consulta. Pero Andrés se quejaba de mareos al levantarse. El médico lo descartaba. Con esa presión, el mareo debe ser otra cosa. Pedí a Andrés que hiciera el test en casa.
Tumbado, 128 sobre 76. De pie, 98 sobre 58. Una caída de 30 puntos. Hipotensión ortostática significativa. Redujimos uno de sus medicamentos. Su presión tumbado subió a 136 sobre 80, pero su presión de pie mejoró a 118 sobre 72. Solo una caída de 18 puntos. Mucho mejor. Los mareos desaparecieron. Andrés se sentía bien. Su médico anterior estaba incómodo con 136 sobre 80. Eso está por encima de las guías, me dijo. Pero Andrés ya no tenía mareos, ya no estaba en riesgo de caerse. Y 136 sobre 80 no es peligroso para un hombre sano de 74 años. La función y la calidad de vida mejoraron. Eso es lo que importa. Ahora quiero hablarte de Lucía, porque su historia muestra de manera muy concreta lo que le pasa al cuerpo cuando la presión está demasiado baja. Lucía tenía 76 años. Su médico había bajado su presión a 118 sobre 72. Lucía se sentía terrible, mareada, débil, confundida. Le costaba trabajo hacer sus actividades cotidianas. Su hija la trajo a verme preocupada porque creía que la madre estaba desarrollando demencia. Revisé las presiones ortostáticas de Lucía. Tumbada, 118 sobre 72. De pie, 88 sobre 54. Hipotensión ortostática severa. Redujimos la medicación de forma significativa. Dejamos que su presión subiera a 138 sobre 78. La hipotensión ortostática se resolvió. De pie, 124 sobre 70. Solo 14 puntos de caída. Los síntomas de Lucía desaparecieron. Volvió la energía. La mente se aclaró. Se sintió ella misma otra vez. Su médico anterior estaba molesto de que hubiéramos dejado la presión tan alta. Pero Lucía estaba contenta, funcional, viviendo de forma independiente. Y 138 sobre 78 no es peligroso para una mujer sana de 76 años. Elegimos la función y la calidad de vida sobre un número en papel. Lo que le ocurrió a Lucía me recuerda que, cuando la presión es demasiado baja, el cerebro emite señales. Mareo, confusión, fatiga mental, dificultad para concentrarse. Señales que demasiadas veces se atribuyen al envejecimiento cuando en realidad son la respuesta del cerebro a una perfusión insuficiente. Ahora te doy los números específicos por grupo de edad. Son orientaciones generales. Tu objetivo individual debe determinarse con tu médico según tu situación específica. Para adultos de 65 a 75 años, sanos y activos, sin problemas médicos mayores, objetivo razonable de sistólica 130 a 140 y diastólica 70 a 85. Para adultos de 75 a 85 años, relativamente sanos, objetivo de sistólica 135 a 145 y diastólica 70 a 85. Ligeramente más alto porque las arterias son más rígidas y los sensores de presión responden más despacio. Para adultos mayores de 85 años o para personas frágiles independientemente de la edad, objetivo de sistólica 140 a 150 y diastólica 70 a 85. La prioridad aquí es prevenir caídas y mantener la calidad de vida. El riesgo de una presión ligeramente elevada es menor que el riesgo de una caída. Para adultos mayores con diabetes, historial de derrame o enfermedad cardíaca, los objetivos pueden ser ligeramente más bajos, quizás sistólica de 130 a 135, pero nunca tan bajo como 120 y con monitoreo estrecho de síntomas e hipotensión ortostática. Un aspecto que quiero explicarte porque muchas personas lo ignoran es la diferencia entre la presión sistólica, el número de arriba, y la diastólica, el número de abajo. En adultos mayores, la sistólica tiende a subir por el endurecimiento arterial. La diastólica con frecuencia se mantiene igual o incluso baja. Esto crea lo que se llama presión de pulso ampliada. La diferencia entre los dos números crece. Un adulto de 70 años puede tener 150 sobre 75, lo que es una presión de pulso de 75 puntos. Eso puede ser normal para su edad y reflejar la rigidez arterial propia del envejecimiento. Lo que sí debes vigilar es la diastónica demasiado baja. Si cae por debajo de 60, puede reducirse el flujo de sangre al corazón durante la fase de relajación. Lo ideal es mantener la diastólica por encima de 65,
preferiblemente entre 70 y 85. Recuerda que los números de Elena al caer eran 122 sobre 78 tumbada, pero de pie bajaban a 82 sobre 54. Una diastólica de 54 es peligrosamente baja. Su corazón no estaba recibiendo flujo adecuado durante la relajación. Eso contribuyó al mareo y a la caída. Quiero hacer una pausa aquí porque hay una pregunta que me hacen frecuentemente y que merece una respuesta honesta. ¿Qué hago si mi médico insiste en llegar a 120 sobre 80? La respuesta es, llévale la evidencia. El estudio de JAMA con 15,000 adultos mayores. El análisis posterior del Sprint Trial que muestra que sus beneficios no se aplican a personas frágiles, diabéticas o con historial de derrame. Muéstrale los resultados de tu test de hipotensión ortostática si los tienes. La mayoría de los médicos, cuando ven la evidencia con sus propios ojos, están dispuestos a reconsiderar. Las guías médicas cambian despacio. La investigación avanza más rápido que los protocolos. Es posible que tu médico no haya visto todavía estos estudios. No porque no sea un buen médico, sino porque la información tarda años en llegar de las revistas científicas a la práctica clínica cotidiana. Si tu médico escucha tus preocupaciones, ve los datos del test ortostático y sigue insistiendo en 120 sobre 80 a pesar de que tiene síntomas, considera pedir una segunda opinión. No es deslealtad, es cuidado responsable de tu propia salud. Y una cosa más sobre los medicamentos. Si tú y tu médico deciden ajustar la dosis, nunca lo hagas de golpe. La presión arterial necesita adaptarse gradualmente. Cambios bruscos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pueden ser peligrosos. Un ajuste lento, con monitoreo frecuente y atención a los síntomas, es siempre el camino más seguro. Quiero darte ahora el protocolo que recomiendo a mis pacientes para determinar su objetivo de presión ideal. No es una lista de verificación burocrática. Es el proceso que marca la diferencia entre una presión que protege y una que daña. Primero, mide tu presión en casa con regularidad, mañana y noche, durante al menos 2 semanas. Anota cada medición. Las lecturas del consultorio pueden ser artificialmente altas o bajas. Lo que importa es el promedio en tu vida cotidiana. Segundo, haz el test de hipotensión ortostática que describí. Si tienes una caída significativa, tu medicación probablemente necesita ajuste, aunque el número en reposo parezca correcto. Tercero, evalúa tus síntomas con honestidad. ¿Estás mareado, cansado sin razón aparente, con dificultad para concentrarte? Estos pueden ser signos de que la presión está demasiado baja. O al contrario, ¿no tienes síntomas? ¿Te sientes bien? Entonces, tu presión actual podría ser adecuada, aunque no sea el número perfecto del manual. Cuarto, considera tus otras condiciones médicas: diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad renal, historial de derrame. Todos estos factores modifican tu objetivo ideal. No hay un número universal. Quinto, lleva toda esa información a tu médico: tu registro de presión en casa, los resultados del test ortostático, tu reporte de síntomas. Pide una conversación honesta sobre cuál es el objetivo correcto para ti. No aceptes sin más la recomendación de 120 sobre 80 si tienes síntomas o si tu test ortostático muestra caídas significativas. Sexto, si tú y tu médico deciden ajustar la medicación, háganlo despacio, un cambio a la vez. Mide frecuentemente, monitorea síntomas. Asegúrate de que el nuevo esquema funciona bien antes de hacer más cambios. Y séptimo, reevalúa con regularidad. Lo que es adecuado a los 70 puede no serlo a los 80. Revisa cada 6 a 12 meses. Repite el test ortostático. Confirma que tu objetivo actual sigue siendo el correcto para tu etapa de vida. Hay también algo que debes saber sobre la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. Algunas personas tienen presión normal en casa, pero alta en el consultorio médico. El estrés de la consulta la sube temporalmente. Si el médico solo ve las lecturas altas del consultorio, puede recetar más medicación de la necesaria y bajar la presión a niveles peligrosos para ese paciente. El monitoreo en casa es la única forma de saber tu presión real promedio. Si sospechas que tienes hipertensión de bata blanca, registra tus lecturas en casa durante 2 semanas y llévale esos datos a tu médico.
El fenómeno inverso es la hipertensión enmascarada, presión normal en el consultorio pero alta en casa. Esta es peligrosa porque puede pasar inadvertida. El monitoreo regular en casa también detecta esto. Ahora quiero cerrar con el final de la historia de Elena. Después de la muerte de Elena, su hija presentó una queja formal ante las autoridades de salud. No porque el médico fuera negligente ni malicioso. Lo era siguiendo las guías estándar de su tiempo. Pero esas guías no contemplaban la fisiología específica de una mujer de 78 años. La investigación no encontró irregularidad porque el médico había seguido el protocolo establecido. Pero el caso motivó la emisión de nuevas orientaciones para los médicos de la región sobre objetivos de presión en adultos mayores, sobre los riesgos del sobretratamiento, sobre la importancia de revisar la hipotensión ortostática. La hija de Elena me dijo: «No puedo traer a mi madre de vuelta, pero quizás su muerte pueda prevenir otras. Quizás otros médicos aprendan que más bajo no siempre es mejor para los adultos mayores. Quizás otras familias no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Por eso hago este trabajo, para que la información que tardó décadas en llegar a las publicaciones científicas llegue también a las personas que más la necesitan». Piensa ahora mismo en alguien que conoces. Alguien mayor de 65 años que toma pastillas para la presión y se marea cuando se levanta. Esa persona probablemente no sabe que ese mareo es una señal de alerta, que su medicación puede estar bajando la presión más de lo que su cuerpo necesita, que existe un test simple que puede revelar el problema antes de que ocurra una caída. Tú ahora sí lo sabes. Comparte este video con esa persona o con su familia. Puede ser la información más importante que llegue a ese grupo familiar esta semana. Y cuéntame en los comentarios, ¿hiciste el test de hipotensión ortostática? ¿Qué resultado tuviste? ¿Sientes mareos cuando te levantas? Escribe presión aquí abajo con tu respuesta. Leo todos los comentarios. Quiero que salgas de este video con 3 cosas claras. La primera, el número 120/80 no es una meta universal. Es una referencia diseñada para adultos de mediana edad. Para personas mayores de 70 años, ese número puede ser demasiado bajo y más peligroso que un número moderadamente más alto. La segunda, el test de hipotensión ortostática es la herramienta más práctica que tienes ahora mismo. Si tu presión cae 20 puntos o más al ponerte de pie, ese es el problema real. Ese es el número que tienes que llevar a tu médico, no el número sentado. La tercera, tratar al paciente, no al número. Tu calidad de vida, tu independencia, tu capacidad de caminar sin miedo, de levantarte de la cama sin que el cuarto dé vueltas, de ir al mercado solo, todo eso vale más que un número perfecto en papel. Elena no pudo volver al mercado, no pudo ir a la iglesia, no pudo visitar a sus amigos. No por su presión alta, sino porque alguien bajó su presión demasiado siguiendo una guía que no fue diseñada para ella. Esa historia no tiene por qué repetirse. Comparte este video con alguien mayor de 60 que tome pastillas para la presión. Puede que esté tomando demasiada medicación sin saberlo. Puede que los mareos al levantarse que lleva meses ignorando sean exactamente la señal que necesitaba escuchar. Tú ahora lo sabes. Compártelo, dale like para que más personas mayores puedan encontrar esta información. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir cada semana información clara y basada en ciencia real. Y escribe presión en los comentarios con tu situación. ¿Hiciste el test? ¿Qué encontraste? Estoy leyendo cada respuesta. Un abrazo muy fuerte. Cuida tu presión, tu equilibrio y tu independencia, porque los 3 van juntos.